pero muy pronto cuando podamos estar cerquita, cuando puedan acercarse a su autor, comprar el libro, llevárselo, pues ya entonces tendrán la oportunidad de ese abrazo, esa foto y grandes etcéteras, pero pues estamos aquí, Y estamos mira, aquí. lo que dices es muy cierto, es maravilloso conocer el rostro de los lectores, porque bueno, como autor pues vives encerrado en los archivos, en las bibliotecas, en las hemerotecas o en tu estudio, y bueno, conocer a los lectores a mí me parece uno de los momentos más fascinantes en mi vida como autor, sin duda. Pues ahora ustedes nos están viendo a través de Me Gusta Leer México. Ahora ustedes están viendo esta presentación. Recuerden que se queda el link también para que puedan compartirlo con quienes ustedes saben que van a disfrutar mucho de esta charla, pero que por alguna razón no pueden estar en este horario viéndonos. Y decirles también que en ese link está en todo momento también la liga, en donde pueden ir directo a la compra del libro. Ahí van a encontrar ustedes permanentemente en los comentarios el link para que puedan adquirir este título del que vamos a platicar hoy. Y vamos de lleno, Paco, porque hay un montón de cosas que platicar y el tiempo es muy cruel. Entonces yo quiero arrancar ahora mismo también estamos retrabajando tu biblioteca, estamos retrabajando nuevas portadas, estamos retrabajando nuevos prólogos, cuartas de forro, de títulos que ya son clásicos dentro de nuestras librerías. México mutilado, México acribillado, México negro, etcétera. Libros en los que tú siempre trabajaste sobre la novela histórica, encontrando esos recovecos de la historia oficial, encontrando esos huecos y esas lagunas que muchas veces eran impuestas por la historia oficial y por quienes escribían y han escrito la historia oficial, y dándole la vuelta para descubrirnos esos lados oscuros. Y después de mucho tiempo en este género de la novela histórica, saltas, te atreves, te llega esta inquietud por escribir algo en tiempo presente, por escribir algo que nosotros hemos denominado la ficción política, tu nueva beta, que es esta ficción sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que anticipas que va a estar ocurriendo en los próximos años, en los próximos meses, en las próximas semanas. Y eso ha pasado con Ladrón de Esperanzas y con Cuando México perdió la esperanza. ¿Cómo te sientes en esta otra faceta? ¿Qué te complementa como historiador, como vigilante de la realidad mexicana, esta nueva faceta en la ficción política? Fíjate que es todo un reto, Mayra, porque en realidad pues hablemos de Venustiano Carranza. Bueno, pues sí fue asesinado brutalmente en Tlaxcalantongo y en 1920, pero esto ya no se mueve, ya es un hecho incontrovertible. Pueden salir cartas, textos, declaraciones, pero bueno, principalmente esto ya no se puede mover. Pero por ejemplo, si el presidente de la República, el candidato dice, si llego al poder voy a regresar al ejército, a los cuarteles, pues yo me puse a trabajar para leer todas las inconveniencias de hacer una cosa de estas. Me parecía que no debía de ser. Y sin embargo, bueno, un mes después de haber hecho una investigación pues enorme, profunda, dice, no, el ejército a la calle. Entonces todo lo que investigaste, todo lo que estudiaste, por eso el problema de hacer una novela en tiempo presente, ya no sirvió para nada. Simple y sencillamente, bueno, pues se tiene que archivar la investigación. Y por ello es el gran desafío de escribir en tiempo presente, porque además en este tiempo presente en donde los acontecimientos se desarrollan a una gran velocidad. Si yo me siento muy cómodo en este nuevo ejercicio, al que tú me invitaste, Mayra, porque yo escribí Ladrón de Esperanzas como parte de una trilogía. La segunda parte de la trilogía es cuando es la felicidad de la inconsciencia. Y la tercera parte que tiene, bueno, la felicidad de la inconsciencia saldrá en junio, julio del año que entra, me imagino que finales de agosto por ahí. Y la cuarta saldría en 2024. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Pero este es bonus chapter, este agregado de Cuando México perdió la esperanza, pues fue una sugerencia tuya muy afortunada y por eso lo redacté. Y claro, si me permites, quisiera comenzar por leerles los epígrafes que tienen su encanto, ¿no?
El primero es la dedicatoria, que no es epígrafe, pero bueno, dice: a mis compatriotas que no tomaron en cuenta las enseñanzas de la historia, ni se preocuparon de estudiar la personalidad anacrónica y destructiva de López Obrador, y votaron sin imaginar los terribles peligros de volver a convertir a México en el país de un solo hombre. Y para la ruina de México ganaron esos compatriotas que nunca pensaron los peligros de convertir a México pues en eso, el país de un solo hombre. Groucho Marx decía: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Esto es lo que decía Groucho Marx. Había otra por aquí. Bueno, aquí lo tengo, si me permites. Dice: el político, decía Winston Churchill, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ocurrió lo que él predijo. Nicolás Maquiavelo decía: la política es el arte de engañar. Y Mario Vargas Llosa, mi querido maestro, decía: la política saca a flote lo peor del ser humano. Y bueno, pues con estas ideas, estos epígrafes, comencé la redacción de esto. Entonces, sí, efectivamente, cuando México perdió la esperanza, es una novela en donde el presidente de la República, que dijo que la mejor política exterior es la interior y siempre se resistió a volar, a salir del país, en este momento, bueno, lo invita el presidente de los Estados Unidos, nada menos que Donald Trump, a ir a Washington. Él no quería salir de México durante los 6 años de su mandato, si es que los terminaba por la revocación del mandato, no por otra razón. Pero bueno, cuando el presidente Trump le dice vienes porque vienes, pues fue. Y ahí comenzaron los problemas, o mejor dicho, continuaron los problemas. ¿Por qué? Porque el presidente Biden, ya puedo decir que es el presidente electo, nunca quiso a México. De hecho, mis amigos del Partido Demócrata, tengo 2 o 3 ahí, me dicen que Biden odia a México. Y odia a México porque dice que somos un país podrido en la corrupción. Y que por lo mismo no somos un país confiable, porque parte del supuesto de que nos vendemos al primer postor. Entonces no nos quería. Fue el último senador que firmó el TLC en 1993, todavía en el gobierno del presidente Bush. Y bueno, después vemos cómo el presidente Peña Nieto invita al presidente Trump, al candidato Trump, a venir a México, y esto, bueno, catapulta su personalidad ante los Estados Unidos, porque Peña Nieto lo recibe como jefe de Estado, y esto, bueno, lastimó muchísimo la candidatura de Hillary Clinton, y esto tampoco lo perdonó el hoy presidente electo Biden, Joe Biden, porque él obviamente es demócrata. Pero las cosas siguieron mal. ¿Por qué? Porque hace 8 meses, que es por lo que es interesante ver cuando México perdió la esperanza, hace 8 meses el presidente Trump invitó a AMLO, AMLO, que en mi novela es Antonio M. Lugo Olea, o sea, AMLO, lo invita a Washington, va a Washington, apoya abiertamente al candidato, porque en ese momento era el candidato Trump, y ni siquiera fue a visitar al presidente, al candidato Biden, tampoco fue a ver a la señora Pelosi, y ahí es donde comenzaron los problemas, pero los problemas se complican todavía más cuando gana las elecciones el candidato Biden y el presidente López Obrador se abstiene de felicitar a Biden, a pesar de que de alguna manera o de la otra ya 95% de los países del mundo felicitaron a Biden, y además el presidente Trump ya empezó también a reconocer de alguna manera o de la otra su derrota. Entonces, las relaciones con nuestro vecino del norte van a ser verdaderamente de horror, porque yo quiero ver cuando finalmente diga AMLO diga, ahora voy a felicitar a Biden, pues quiero ver si efectivamente Biden le va a tomar la llamada. Este es fundamentalmente cómo comienza la novela. Pero bueno, cuando me dicen, ¿pero por qué novela? ¿Por qué no un ensayo? Pues porque no cabría de ninguna manera un ensayo.
sobre todo por las fantasías políticas que tiene. Hay un momento, mis queridos lectores, que en donde está dormido el presidente AMLO en Palacio Nacional. Imagínense ustedes un líder de izquierda que vive en un palacio. Ya con eso comenzamos, ¿no? Pero bueno, el presidente sueña que se muere, sueña que va a dar al infierno, sueña que en la puerta del Averno lo recibe el diablo y lo mete en la galera más recalcitrante del infierno. Ahí lo mete. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, sucede que al entrar, pues ve a todos sus colaboradores en esa galera del infierno. Por supuesto que ve ahí a Bartlett y ve a la señora Nale y levanta la cabeza y ve a López Portillo, ve a Santana, ve a Echeverría, en fin, pues ahí se encuentran todos y de repente empieza a sentir un calor intenso en los pies, se empieza a quemar los pies, empieza a dar unos gritos de horror AMLO, hasta que se incendia por completo, le salen pústulas, chancros, ampollas y se incendia, todo se incendia y un momento después se convierte en cenizas ante los ojos de su gabinete, ¿no? ¿Y qué sucede? Que 30 segundos después se empieza a reconfigurar de las cenizas, vuelve a tomar la figura de un ser humano en el infierno para volverse a consumir en un fuego, pues el fuego del infierno, Mayra, nada más es lo único que te puedo decir. Ese es uno de los sueños, por eso resultaba muy difícil, pues eso, ponerme a escribir un ensayo que me hubiera quitado estas posibilidades de fantasías noveladas, ¿no? Pero tiene otro sueño, AMLO, este sueño también me pareció que era muy importante contarlo. También se muere en su sueño y lo peor de él es que está en el infierno, obviamente en el infierno, y empieza a ver cómo el presidente sustituto, el que lo sustituye en el cargo, empieza a tomar todas las medidas contrarias a las que él tomó. Por ejemplo, él ve desde el infierno cómo presidente sustituto, que todavía no le puse nombre, claro está, más que es una fantasía, bueno, cancela el aeropuerto de Santa Lucía, la obra que se estaba haciendo, y prosigue con el aeropuerto de Texcoco, que era el que tenía los permisos internacionales para que arribaran todas las líneas aéreas que quieran. Era un aeropuerto donde podían llegar 80 millones de pasajeros, bien ubicado, bien comunicado, y que es claro que el de Santa Lucía no le iba a dar nunca ni una cuarta parte de la eficacia que tenía el de Texcoco. Y bueno, esa es una primera medida que toma. La segunda medida que toma, que es muy importante, es cancelar la refinería de Dos Bocas, porque alega el presidente sustituto, esta refinería nos va a costar 12 o 14 mil millones de dólares, no nos va a costar 6 mil millones de dólares. Es tirar el dinero a la calle, sobre todo haciendo una refinería en un lugar alejada del principal centro de consumo, como es la Ciudad de México, pero además, por otro lado, él dice, estamos viendo cómo las grandes armadoras de automóviles están produciendo ya nada más automóviles eléctricos, de tal manera que cuando terminen esa refinería, si es que la terminan, y si es que cuesta 12 mil millones de dólares dentro de N número de años que ya no estará en el poder López Obrador, bueno, van el 50 o el 60 o el 70%, es difícil calcularlo, de los automóviles serán eléctricos y se cargarán como cualquiera puede cargar su celular en la pared. Entonces, claro, son todas las decisiones absurdas que ha tomado López Obrador, porque ¿a dónde vamos con una refinería cuando aquí hay 5 o 6 refinerías en el país que fácilmente podrían haber sido restablecidas con alguna cantidad de dinero y no con esa fortuna, que ahora la necesitamos evidentemente para la pandemia? Y así también cancela el Tren Maya y entonces otra vez vuelve a constituir el ProMéxico para promover las inversiones extranjeras. En México se abren una gran cantidad de oficinas en el mundo entero para decir, aquí está México, que es un país poderoso al sur de los Estados Unidos, al sur de Canadá, que es el ombligo del mundo, podemos hacer todos los productos que China le vende a los Estados Unidos, aquí en México los podemos hacer y a la mitad del precio. Entonces, bueno, México llega dinero de todos lados, el empleo crece exponencialmente. Otra decisión que toma el presidente sustituto es de inmediato cancela la reforma educativa, hace una reforma educativa con capacitación para los profesores,
evaluaciones para los también, evidentemente para los profesores, y en fin, empieza a producir gas a través de la técnica del fracking, que era una verdadera maravilla, es una verdadera maravilla. Por eso Estados Unidos le dicen US Saudi, así le dicen a los Estados Unidos como los sauditas, por la gran cantidad de petróleo que tienen, ya llegaron a la autosuficiencia, y sin embargo, gracias al fracking, y sin embargo AMLO se niega a utilizar aquí el fracking. Entonces vemos cómo este hombre hace exactamente todo lo contrario, y esto lo ve AMLO desde el infierno. Entonces, claro, yo creo que pues, es importante destacar esto porque creo que nos va a costar mucho trabajo la reconstrucción de México. Y claro, también se exhiben pues todas las mentiras que ha dicho el presidente AMLO y cómo, aquí lo tengo para que los lectores, si les interesa, está en la página 162. Dice, le pregunta el principal crítico del gobierno, que curiosamente se llama Martinillo. Martinillo le pregunta en un artículo que hace, que se intitula Cuando México perdió la esperanza, dice, ¿AMLO construyó un Estado de Derecho? ¿El sueño de la mayoría de los mexicanos? No, no construyó Estado de Derecho. ¿Nombró un fiscal general para encarcelar a expresidentes? Un fiscal general autónomo, renunciando a la aplicación de más justicia selectiva? No. ¿Hizo su mejor esfuerzo al fortalecer los organismos autónomos y consolidar así la incipiente democracia mexicana? No. ¿Cumplió con su objetivo de erradicar la corrupción? No. Hoy en día las compras del gobierno federal se llevan a cabo por medio de licitaciones de acuerdo con la ley. No. ¿Ahorró los 500,000 millones de pesos prometidos al acabar con la putrefacción política heredada del PRI? No. ¿Logramos obtener un crecimiento económico del 4%, el doble del conseguido por Pasos Narro, el presidente Peña Nieto? No. ¿Funcionó la estrategia de seguridad nacional para aplastar a Lampa a bases de abrazos y no balazos? No. ¿En 18 meses de gobierno se lograron reducir los feminicidios? No. ¿Se obtuvo un notable éxito al rescatar a millones de mexicanos de la pobreza? No. ¿Los ciudadanos pueden salir a la calle con la seguridad de que no van a ser asaltados y que volverán a sus casas sanos y salvos? No. ¿Se pudieron contratar millones de empleos para garantizar la prosperidad de la nación? No. ¿Se llevó a cabo una reforma educativa para arrancar de raíz la ignorancia de la mayoría de nuestros estudiantes? No. ¿Se continuó vendiendo la marca México como el país de la oportunidad de acuerdo con el esfuerzo realizado por muchas generaciones? No. ¿México está bien representado en el exterior, en foros y asambleas internacionales, en donde el jefe de la nación promueve y defiende lo mejor de nuestro país? No. ¿Es válida la tesis consistente en que la mejor política exterior es la interior? No. ¿México es más respetado hoy en día en el concierto de las naciones? No. Y así siguen las preguntas. Lo Qué que quiero decir, negativo, oye, de verdad. es que es muy claro. Por eso a mí me interesa informar lo que realmente ocurrió, porque lo que hice yo ahora cuando México perdió la esperanza es hacer todo un inventario, Mayra, de las promesas de campaña de López Obrador. Y entonces, claro, te das cuenta que no ha cumplido las promesas de campaña, ni siquiera el 2%. Él dice, bueno, sí, van a faltar cárceles para encarcelar a los integrantes de la mafia del poder. Pues yo les pregunto, a ver, díganme, ¿dónde dónde están los encarcelados? ¿Dónde está la mafia del poder encarcelada? Salvo la señora Robles, que nunca formó parte de la mafia del poder, pero pues está en la cárcel por razones inaccesibles al público. Pero ahí está, esta es una evidencia, ¿no? Ahora dijo, primero los pobres. Bueno, sí, primero los pobres. Y ahora, este año vamos a terminar con 11.5 más de millones de pobres en este país. Pues no, que primero los pobres. Entonces, claro, él en sus discusiones dice es que para crear empleos, dice AMLO, tengo que hacer una alianza con los empresarios, pero los empresarios son voraces, sacadólares, tragadólares, todo lo que tú quieras. Yo no puedo tener. Entonces, claro, él dice, con los recursos del gobierno, pues los recursos del gobierno no van a funcionar, pues porque se lo está gastando en proyectos faraónicos y además está gastando 650,000 millones de pesos en dádivas para los ninis, para las becas, para
las madres solteras. Y claro, pues este dinero lo que se necesita es en los hospitales en este momento. Este dinero, en lugar de regalárselo a los ninis, que ni trabajan ni estudian, lo que haría falta sí es ese dinero invertirlo en equipos, en vacunas, en capacitación del sector médico, en inyectar recursos brutales al sector salud, porque desapareció el fondo, el, el, la salud, bueno, El el seguro. proyecto esto de la salud, ¿El seguro eh, popular? el seguro popular, gracias, sí, pero no lo sustituyó por nada. Entonces, claro, yo creo que por eso es que el libro se llama Cuando México perdió la esperanza, porque creo que es muy importante, ¿no? Aquí veremos, por ejemplo, escenas como cuando el presidente de la República, nada más y nada menos, 2 horas después de haber jurado este, eh, valer y hacer valer, proteger y respetar la constitución de la República, sino que la nación me lo demande, y 2 horas después de su juramento constitucional se arrodilla en la plaza de la Constitución, en la capital de la República, ante un grupo de chamanes para que lo cubran de incienso y entonces de alguna manera purificarse. A ver, ¿cómo en un país laico puedes ponerte de rodillas como presidente ante un chamán? Por eso le decía el presidente Trump, obviamente que son fantasías, en la visita que le hizo, oye, Andrés Manuel, eso que hiciste eh, eh, no sé, arrodillarte en la Ciudad de México, en el Zócalo, y que te dieran un baño de incienso, es como si el día que yo tomé posesión como presidente de los Estados Unidos, me hubiera bajado las escalinatas del Capitolio y lo que hubiera hecho, bueno, era pues muy sencillo, disfrazarme de Comanche, ponerme un gran penacho y hacer gritos de los apaches o de los comanches o de los sioux. Eso es lo... Pero fuiste genial. Entonces, claro, pues, perdió el respeto de la comunidad internacional desde que un presidente se permite dar el lujo de arrodillarse. Claro que tú puedes decir, y con razón, que esto era para consumo popular, pero bueno, en la comunidad de naciones esto cayó verdaderamente mal. Entonces, pues las cosas, a modo de resumen, se van complicando cuando vemos, por ejemplo, cómo el presidente sabe, descubre, le informan que está detenido el hijo del Chapo Guzmán, uno de los peores narcotraficantes buscados en el mundo entero. Lo había localizado la DEA y cuando se da cuenta de esto, lo libera porque, ¿por qué? Pues esta es la pregunta que nos tenemos que contestar todos, ¿no? Pero imagínense cómo le cayó hasta la DEA después de estar siguiendo paso a paso a, a pues al hijo del Chapo, finalmente lo tienen, lo atrapan y el presidente de México lo suelta. Y no solamente eso, sino que 2 meses después va a ver, a saludar a la mamá del Chapo, precisamente en Sinaloa, después de recurrir 3 kilómetros de terracería en un lugar verdaderamente incomunicado. Y entonces, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho? Que eso es lo que más nos importa. Nosotros no queremos caridad, nosotros lo que queremos es un Estado de Derecho. Pero junto con el Estado de Derecho, porque ya vemos que en este país, en este gobierno, el 82% de las compras que hace el gobierno son por asignación directa y ya acabó con las licitaciones. Entonces, claro, la corrupción está, pues yo diría que peor que en el gobierno de Peña Nieto. Y no hay Estado de Derecho, es un sistema de aplicación de justicia selectiva. Y que, claro, pues esto, el presidente Trump, que lo que quería era llevarla muy bien con él de cara a su reelección, porque lo que quería precisamente era invitarlo en mayo para que todo el mundo se diera cuenta de que llevaba una buena relación con México, que los mexicanos sí lo querían y que además, pues fácilmente, porque sin ningún problema lo lograría, era consolidar las relaciones sin meterse para nada en el problema del narcotráfico, que era el principal problema de cara a los Estados Unidos. Pero ahora vemos que el presidente Biden lo va a medir de otra manera, porque al presidente Biden
no le conviene de ninguna manera que México deje de comprarle a los Estados Unidos. Somos el socio número uno de los Estados Unidos, su principal cliente. Y si la economía mexicana quiebra, como todo parece ser, porque este año vamos a decrecer prácticamente un 11%, cosa que no sucedía, Mayra, desde el año de 1932. No teníamos una crisis económica como la que va a ser la del año que entra. O sea, yo creo que no tenemos imaginación para ver las consecuencias de decrecer un 11%. No nos pasaba desde 1932, como te decía. Pero a los Estados Unidos no le conviene esto, a los Estados Unidos no le conviene el desempleo, a los Estados Unidos no le conviene que se devalúe el peso mexicano. ¿Por qué razón? Bueno, por una muy sencilla, y tan sencilla como esto. Si se devalúa el peso, entonces el peso se va a cotizar en 25 o en 30, pues muchas personas van a dejar de importar productos de los Estados Unidos. Y si México no importa, a su vez, productos de Estados Unidos, a su vez vamos a causar un problema del desempleo. Hay 7 millones de norteamericanos que trabajan todos los días para surtir, Mayra, los pedidos mexicanos. 7 millones de norteamericanos trabajan en eso todos los días. Y si los mexicanos dejamos de comprar, ¿qué va a pasar? Por eso es que no les interesa una crisis. Cuando alguien dice, no, es que los Estados Unidos lo que quieren es lastimar a México, es lo último que les interesa. A los Estados Unidos lo que les interesa es vender, hacer dinero, hacer utilidades. Es todo lo que les interesa. Por eso decía John Foster Dulles que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses. Y por ello, pues no les interesa una crisis económica en México, pero menos les interesa que siga evolucionando esta autarquía, esta connotación tiránica, intolerante del presidente López Obrador, porque si llegáramos a un proceso de venezuelización en México, este proceso de acercarnos al ejemplo de Venezuela, lo que vamos a lograr es que empiece un proceso migratorio tremendo hacia los Estados Unidos, cosa que tampoco le conviene a los Estados Unidos. O sea, si México se sienta y entramos en una crisis económica pavorosa por la pandemia, porque el presidente, a diferencia de lo que hicieron todos los presidentes y primeros ministros del mundo, le dieron oxígeno a sus empresas para que no se provocara el desempleo. AMLO no le dio dinero a las empresas, ni siquiera a las pymes, las famosas pequeñas y medianas empresas, que son las que contratan el 82% de los puestos de trabajo en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tenía? No estoy hablando de que le dieran dinero a Walmart, a compañías tan grandes como... No. Hablamos de las pequeñas y medianas empresas que tienen desde 1 a 5 a 50 trabajadores y se negó a darles dinero. Por eso la quiebra de las empresas en cadena en México es verdaderamente alarmante. Claro que no está salvando las exportaciones. Las exportaciones siguen funcionando muy bien, eso no hay que dudarlo. Pero hay, como le pregunta a mi personaje central, ¿y cómo te explicas la popularidad de AMLO? Que tenga tanta popularidad ante una crisis sanitaria, económica, social como la que estamos percibiendo. Bueno, pues si él está regalando 650 millones de pesos a la gente con la condición de que voten por él el año que entra, y estos dineros los entrega camuflados, porque de lo que se trata es de decir que son asistencias sociales, cuando en realidad lo que están haciendo es regalar dinero y comprar voluntades electorales el año que entra, con la amenaza de que si no votas por él, pues, y le sacas una foto a la cartilla, pues entonces a la planilla, entonces pues evidentemente no te van a dar el dinero. Entonces, esto es lo que están haciendo, comprando votos. Y claro, va a llegar un momento que no va a tener dinero. Como dice mi personaje, bueno, vamos a ver cómo va a estar la recaudación del año que entra, con un decremento de la economía del 11%, pues quiero ver cuánto se va a recaudar de IVA y de impuestos a la renta, por nada más hablar de dos, pues nada. Y entonces, ¿cómo van a continuar esto? Bueno, pues con lo que sea, porque el presidente ya es dueño del presupuesto federal de egresos, pero además va a gastarse 650 millones, pero además los Estados Unidos, nuestros paisanos en los Estados Unidos, nos mandan nada más y nada menos que 40 mil millones de dólares al año. Entonces, claro, muchas empresas, muchas personas se mantienen con estos recursos que llegan a cualquier rincón del país. ¿Y qué haríamos sin esos 40 mil millones de dólares?
Pero bueno, yo creo que lo importante es también analizar que haría mucha falta que se cancelara este proyecto de división entre los mexicanos. Nada de que pirurris y chairos y fifís, todos somos mexicanos. Yo creo que lo que importaría aquí es una estrategia, un pacto por el empleo. Yo siempre pensé que gobernar es crear empleos. Y dije, lo primero que va a hacer AMLO al llegar al poder es crear empleos. Y claro, nada más este año se van a perder prácticamente pues casi 2 millones de empleos. En lugar de que se generen. Y volver a crear estos empleos va a ser muy, muy complejo. Entonces, lo importante es crear empleos, lo importante es crear bienestar, lo importante es inyectar dineros en las familias de los mexicanos. ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente para que haya para medicinas, para que funcione la escolaridad, para que haya salud, pero también para evitar la deserción escolar. Vemos que la deserción escolar es escandalosa porque los niños no terminan la primaria, porque los niños no terminan la secundaria y porque se reciben muy pocos en proporción a la planta estudiantil de nuestro país. Entonces, el esfuerzo educativo es muy importante porque no se van a ver los resultados ahora de inmediato, pero sí se van a ver en el futuro. Y entonces yo me pregunto, bueno, en mi novela, que lo siguiente, Mayra, a ver, ¿cómo es posible que si se están muriendo, ya se murieron prácticamente 2.000 niños de cáncer porque no había Medicamentos. quimioterapias para los niños, para los pequeñitos, porque no había presupuesto, porque el presupuesto se lo están gastando en Dos Bocas, se lo están gastando en el aeropuerto, se lo están gastando en el Tren Maya o en regalos a los ninis. Entonces no había dinero para eso, pero también no hay dinero para el equipamiento médico, no hay dinero para los hospitales. ¿Por qué? Porque se lo están gastando en otras cosas. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos viendo son prácticamente 70,000 asesinatos dolosos, homicidios dolosos en nuestro país, en lo que va de la 4T, cuando el presidente dijo que acabaría con ese problema tan pronto llegara al poder? Pues no es cierto, estamos hablando ya de 70,000 homicidios dolosos, estamos hablando de 10,000 mexicanos que desaparecieron. Estamos viendo ahora el asesinato de empresarios. En las últimas 2 semanas asesinaron a 3 grandes empresarios en este país. Estamos viendo que asesinan a 14 mujeres al día, ¿no? Y sin embargo la popularidad del presidente no decrece. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿dónde termina la culpa de López Obrador? Porque no creo en las culpas absolutas. ¿Dónde termina la culpa de López Obrador? ¿Y dónde comienza la de la sociedad mexicana que no protesta, que no se lanza precisamente a defender lo nuestro, a defender el patrimonio de nuestros padres, a defender el patrimonio de nuestros abuelos? Vemos lo que está haciendo con los organismos autónomos, vemos que está desapareciendo los organismos autónomos, que ya no existen prácticamente con la debida libertad. Pero el propio pueblo, como lo digo en Cuando México perdió la esperanza, cuando votó, bueno, votó, claro que eligieron a López Obrador, está bien, a Antonio M. Lugo Lea, claro, está bien, pero sin embargo, también le entregaron el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Pues porque prácticamente tiene el control del Congreso. Y esto pues es peligrosísimo porque nos convertimos en el país de un solo hombre. Y ahora vemos cómo está acosando a la Corte porque ya es titular del Poder Ejecutivo, de hecho del Legislativo, con las bemoles que ustedes quieran, porque prácticamente ya lo controla. Y además quiere controlar el Poder Judicial. Ya lo vimos con la consulta popular. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos con todo esto? A la construcción de un gobierno autoritario, totalitario, intolerante, intransigente, por el que ya pasamos todo esto en la historia de México. Por eso decía en la presentación, en el prólogo, en la dedicatoria, a todos aquellos mexicanos que no tuvieron el tiempo o no quisieron tenerlo o no tuvieron la preocupación de estudiar quién era López Obrador y que con la preocupación de no volver a vivir el gobierno de un solo hombre que gobierna nuestro país y lo dirige de acuerdo a sus estados de ánimo. Esto es lo que es imperdonable en nuestra sociedad. Y por ello es tan importantísimo como esto,
que el año que entra nosotros los mexicanos logremos el control de la Cámara de Diputados. Yo no estoy de acuerdo con, no lo digo aquí en la novela, esto es un paréntesis con Frena, porque yo no creo que se le tenga que pedir al presidente de la República que renuncie. Él, él llegó por la vía electoral, él llegó democráticamente, él se tiene que ir democráticamente. Claro, que es lo que está haciendo ya que llegó democráticamente al poder, es destruir nuestra democracia. Pero a nosotros nos corresponde el año que entra, en junio, votar en contra de Morena. Ya tuvimos una gran lección cuando en Coahuila y cuando en Hidalgo votaron masivamente por el PRI. No estoy invitando a que voten por el PRI, porque pues ya sabemos también qué pasa con el PRI, pero creo que el PRI, con todos los daños que le pudo ocasionar en la balanza, bueno, pues no hay comparación en el daño que le ha hecho intencionalmente López Obrador al país con el gobierno, los gobiernos del PRI que duraron, pues sí, que duraron 70 años. Entonces imaginen ustedes cuando dice el presidente, nosotros en México gozamos de soberanía energética. Mentiras, ¿qué vamos a gozar de soberanía energética cuando estamos viendo que el 80% de las gasolinas las importamos de Estados Unidos y el 82% del gas en un país petrolero? Y el presidente insiste en rescatar a Pemex con una deuda que tiene ya de 108 mil millones de dólares. Estamos viendo con claridad cómo ya se subió la deuda pública de México un 12% del PIB, que tampoco lo habíamos visto en los últimos años. Entonces nos estamos endeudando. ¿Qué país? ¿Con qué país nos vamos a quedar si es que López Obrador termina en el 2024? Por eso los mexicanos tenemos dos tareas. La primera tarea es arrebatarle a Morena el control de la Cámara de Diputados el año que entra. Y la segunda tarea que tenemos es, sin duda alguna, votar en el 2022 la revocación del mandato para que el presidente de la República no pueda continuar con el cargo, porque si vemos el daño que le ha hecho a la sociedad mexicana, no solo porque la ha dividido y porque nos ha arrancado las costras y porque está invitando a la violencia entre todos nosotros, sino por el desastre económico y por el desempleo. Y no solamente eso, por el luto. Es decir, ya en este momento en México hay 300,000 muertos por el COVID y sin embargo sigue estando en el cargo el doctor Muerte. Yo creo que esto es insoportable, porque ¿dónde termina la culpa de López-Gatell? Y comienza también la del presidente de mantener a este sujeto que no conoce las reglas más elementales de la pandemia, por más títulos que tenga. Y por ello es importantísimo ver qué es el escenario del 2021, con una grave crisis económica, una catástrofe sanitaria y además una catástrofe social, un enfrentamiento entre todos nosotros, entre chairos, pirruris y fifís. ¿A dónde vamos con esta división? Creo que lo peor que le puede pasar a nuestro país es volver a caer en la violencia. Y eso es lo que yo creo que nadie debe querer. Al contrario, lo que tenemos que hacer es una alianza para la construcción de empleos y una alianza con los Estados Unidos y con Canadá para crear el bloque comercial de Norteamérica, que era el gran sueño, y luego también un bloque comercial con Sudamérica. Porque ya tenemos el bloque asiático, tenemos el bloque europeo, pues hace falta ahora un bloque americano, pero no se va a dar esto porque el presidente de México no cree en las empresas, cuando las empresas son las que generan el empleo, las que crean los empleos productivos. El 80% de los empleos productivos los crean las empresas. Las empresas son las que generan y captan los dólares, las divisas, son las que pagan los impuestos. A ver, imaginemos este país sin empresas. ¿A dónde vamos a ir? Y el presidente tiene un objetivo muy claro de acabar con las empresas. Pero uno diría, bueno, es que es para qué. Porque en el fondo, aunque esté equivocado, lo que quiere es ayudar a los pobres. Pues estamos viendo que lejos de ayudar a los pobres, lo que está haciendo es perjudicarlos de una manera gravísima. No solamente porque él dice que los pobres son como las mascotas, que hay que alimentarlos como animalitos, sino porque los que estaban antes escasamente en la última franja, digamos,
del sector social bajo, digamos, van a caer de nueva cuenta en la pobreza. Y esto es lo que nosotros, la clase media no puede volver a caer en la pobreza. Estamos viendo cuántos mexicanos finalmente lograron tener su automóvil, que lo pueden estar pagando a crédito, que pueden estar pagando a crédito su casa, y ahora sin empleo ni pueden pagar el crédito, ni pueden pagar la casa, y tampoco pueden mantener a los hijos en la escuela, y van a ir a dar, como ya está sucediendo con 11 millones de mexicanos, a la pobreza. Porque estamos viendo que el 45% de la planta laboral, está más claro que el agua, no puede comprar ni siquiera la canasta básica de los alimentos más elementales. Entonces, por esto es que es importante reflexionar en todo esto. Y aquí, cuando México perdió la esperanza, pues están todas estas explicaciones para todas aquellas personas que pensaron que finalmente AMLO nos iba a ayudar, AMLO iba a generar riqueza, AMLO iba a generar empleos, íbamos a ser el país de la prosperidad. No es cierto. Él dijo que en el año de 2019 íbamos a crecer al 4%, el doble de lo de Peña Nieto. ¿Qué pasó? Pues muy fácil lo que pasó. No solamente no crecimos al 4 ni al 2, sino decrecimos y caímos por abajo del 0%, 0.1%. O sea, esto fue antes de la pandemia, por eso no hay que engañarnos. Es precisamente por las políticas. Hay que ver que con el presidente candidato, bueno, ya era presidente electo, acabó con el aeropuerto de Texcoco. Bueno, ese mismo día que él anunció a través de una consulta espuria e ilegal, a todas luces ilegal y a todas luces espuria, que se acababa el aeropuerto, ese mismo día las acciones de las empresas mexicanas cotizadas en Wall Street se cayeron 17.500 millones de dólares. Perdieron las empresas mexicanas en los Estados Unidos en una sola jornada y por una sola decisión de quien ni siquiera había tomado posesión como presidente de la República. Íbamos a recibir, gracias a ese aeropuerto, 80 millones de pasajeros. 80 millones de pasajeros, según la IATA, iba a producir un ingreso de $1,000 por pasajero, o sea, 80,000 millones de dólares al año, más la carga, que era la mitad más. Estamos hablando de 80,000 más 40,000, 120,000 millones de dólares de ingresos en un año. Y el presidente lo tachó y se acabó y renunció a 120,000 millones de dólares, que significaban por 6 años 720,000 millones de dólares durante su gobierno. Imagínense ustedes a dónde hubiéramos ido a dar. Pero como lo ha empezado el gobierno, o mejor dicho, la pandilla de Peña Nieto, pues dijo, no, yo no voy a insistir en ninguna obra que hayan iniciado ellos. Entonces vemos cómo son decisión tras decisión. En el orden sanitario no me pondré el tapabocas, en el orden sanitario respetaré a López-Gatell, que es un ignorante y que tiene pues todas un comportamiento absolutamente criminal. Y vemos las decisiones en política exterior, vemos cómo no felicita a Biden, vemos cómo el presidente Biden va a tomar medidas muy drásticas en contra de México, pues no tanto por venganza, sino porque lo que quiere es imponer el orden en nuestro país. Entonces sí, es una tarea enorme, porque claro, ¿qué fue lo que sí ha hecho positivo? Porque me lo preguntan muchas veces, ¿qué hizo positivo López Obrador? Pues yo todavía no veo qué fue lo verdaderamente positivo, que ha sido verdaderamente benéfico para nuestro país. Entonces yo digo, esta sociedad aletargada, apática, indiferente, que está viendo lo que está ocurriendo en nuestro país y no protesta, ¿saben quién nos dio el gran ejemplo el 8 de marzo? Las mujeres. Las mujeres tomaron varias ciudades de la República en ese mismo día. Y si no continuó el movimiento feminista, fue precisamente porque llegó la pandemia. Pero ahora pues que sí, se complican más las cosas, pero pueden marchar en las calles con tapabocas y guardando alguna distancia, yo creo que las mujeres nos van a dar una lección verdaderamente increíble. Vemos, por ejemplo, que las mujeres tienen el 52% del padrón federal electoral. Si ellas se toman de la mano y tienen la mayoría del Congreso, bueno, pues pueden tomar la decisión que quieran. Ellas son las que mandan y no nos hagamos cuentos. A ver, el 80% de la economía nacional la manejan las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas son las que controlan el gasto familiar.
Claro que los hombres, los proveedores, pues entregamos el dinero a casa, pues sí lo entregamos, sí, pero quienes gastan son ellas. Ellas son las que tienen el control de la economía y son las que tienen el control de la política. Por eso lo que tenemos que hacer nosotros es crear conciencia entre las mujeres, que ya la tienen de por sí, pero además informar de lo que está ocurriendo en nuestro país para que el año que entra votemos. Entonces yo les diría es informar a las mujeres, informar a la nación de lo que está ocurriendo y también, evidentemente, votar. Fíjense cómo el 3 de noviembre votaron en los Estados Unidos, pues prácticamente 160 millones de personas. Este, bueno, yo creo que en México, si el padrón electoral son 94, pues por lo menos tendría que votar el 70%, me parece, o el 80%, que votaran 65 millones de mexicanos, 70 millones de mexicanos, es lo que tenemos que hacer, porque si nosotros no ganamos el control del Congreso de la Cámara de Diputados el año que entra, yo no sé cuál pueda llegar a ser el destino de México. Pues Francisco, ya sabes que aquí el tiempo es cruel. Todo empezó aquí, con Ladrón de Esperanzas. Todo seguirá con la felicidad de la inconsciencia, pero ahí, como decía Francisco Martín Moreno, se nos cruzó cuando México perdió la esperanza. Me veías cada tanto que bajaba la mirada, pero es que hay muchos comentarios, tenemos poco tiempo, pero por acá hace ratito nos preguntaban que cuál es el título del que estamos platicando, cuando México perdió la esperanza. Ibero RB decía, su libro debió llamarse Juego con los sentimientos de los mexicanos pensantes. Entonces ahí hay otra opción del título del que estamos platicando. Eh, Están también preguntando que dónde se puede adquirir. El libro, en realidad, además surgió, como decía Francisco, como un libro electrónico en el contexto de la pandemia. Está en todas las tiendas electrónicas, ahora ya está en físico también en todas las tiendas y en este mismo link en donde nos están viendo, tanto en este momento como ya cuando el video quede habitando en nuestra página de Facebook, ustedes van a poder encontrar la liga para comprarlo en cualquier lugar. Nancy Bernal, gran escritor e historiador. Por acá nos decían, Arturo Martínez, excelente crítico. Lina Recendis, yo tengo el libro en formato digital, ya nos estaba por ahí presumiendo, lo cual es maravilloso. Nancy Bernal, 100 mitos de la historia de México, otro excelente libro de este gran historiador. Te preguntaban por acá, pero ya no tenemos casi tiempo. Alex Cesanti, ¿por qué no hace un libro sobre los banqueros que nos dominan, no solo los presidentes? Hay montones de comentarios felicitándote. El análisis es muy acertado. Felicidades, dice Eri Gallegos, que nos comparte también otros comentarios agradeciéndote este libro y agradeciéndote este análisis. Decir nada más y sumar a lo que ya ha dicho también Francisco, que esta ficción en donde este protagonista, Antonio M. Lugo Lea, que nació en el 2018, que el 1 de diciembre de 2018 fue muy importante para el desarrollo del personaje AMLO, Antonio M. Lugo Lea, que ahora la pandemia lo fue también para este mismo AMLO en cuando México perdió la esperanza y que estamos a 2 días del 1 de diciembre, que seguramente también le va a sembrar muchas ideas a Francisco para la felicidad de la inconsciencia. Así que este tren, como le gusta decir a Francisco, nadie lo va a parar y vamos a seguir con muchas aventuras de AMLO, de Mariano Eberhard, que no sé a quién le suene, de Martinillo, que ustedes, lectores de Paco, lo conocen muy bien, y de muchos otros personajes. Esto se acabó, Francisco. Si quieres despedirte con algunas brevísimas palabras y luego nos Sí. decimos adiós. Encantado, encantado, mi querida Mayra. Yo todo lo que quisiera agregar nada más es que concluir con lo que dije al final. Es decir, los mexicanos tenemos que informarnos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta es la primera obligación. Y la segunda obligación impostergable es votar. Votar masivamente en junio del año que entra. Mientras más votemos, más estaremos garantizando el futuro de nuestro país. Es decir, si perdemos las elecciones y perdemos el control del Congreso de nueva cuenta el año que entra, yo no sé a dónde pueda ir a dar nuestro país. Entonces, informémonos y votemos.
Esa es la idea, Mayra. Gracias, gracias Francisco Martín Moreno. Gracias a todos ustedes de parte de Alfaguara y de Penguin Random House. Y aquí continúen en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta luego. Hasta luego.